la carta a los Hebreos, que es un libro verdaderamente maravilloso, al capítulo 12. La carta a los Hebreos es una carta enormemente interesante. Hay un conjunto de judíos que se han convertido, que creen que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, pero siguen viendo cómo el templo de Jerusalén está en pie y cómo se celebran sacrificios todos los días. Y cómo, aunque hay otros judíos que también aceptan el Evangelio, la mayoría se niegan a aceptar el Evangelio. A veces son insultantes, a veces persiguen a los misioneros cristianos. Y algunos de pronto dicen, a ver si nos hemos equivocado, y Jesús no era el Mesías. Estamos haciendo el tonto porque aquí lo que está claro es que el templo sigue en pie. Y el autor de la carta a los Hebreos les escribe, y en el primer capítulo les muestra en primer lugar que Jesús no era un hombre más, Jesús era Dios. Y Dios, que había hablado en el pasado de manera parcial a través de los profetas, sin embargo, en un momento determinado había hablado no a través del Hijo, como se suele traducir, sino el Hijo, que es lo que dice el texto griego. Dios habló en Hijo, habló como Hijo y no hay nada más que hablar. Capítulo primero, ese Cristo es Dios. Capítulo segundo, Cristo es también hombre, pero un hombre que no tiene punto de comparación con ninguno de los hombres que podáis conocer. Y a partir del capítulo tercero, el autor de Hebreos va desarrollando cómo ese sistema de sacrificios todavía está en pie, pero le queda ya poco. Y le queda poco porque Cristo murió una vez por todas por el perdón de los pecados. Y su sacrificio no fue como los sacrificios que todavía se ven en el templo, que continuamente tienen que seguir ofreciendo ovejas y terneros, sino que ese fue un sacrificio de su cuerpo y una vez por todas. Y después de que ha desarrollado magníficamente estos puntos teológicos, resulta que el autor de la carta a los Hebreos llega a la fe y dice, el problema que tenéis es la falta de fe. El hecho de que no sabéis cómo seguir viviendo con fe, os limitáis a ver las construcciones del templo. Y entonces empieza a dar ejemplos de fe. Y los primeros ejemplos que va citando en el capítulo 11 de Hebreos son verdaderamente ejemplos maravillosos. Hubo guerreros que vencieron ejércitos enteros, madres que recuperaron a sus hijos que se habían muerto, profetas que en un momento determinado sacaron al pueblo de la esclavitud, campeones de la fe, en fin, eso que a la gente generalmente le gusta pensar que debería ser su vida cristiana. Y entonces llega al versículo 32 del capítulo 11 y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, todo maravilloso. Y en un momento determinado dicen el 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No cierren sus Biblias. Los primeros ejemplos de la fe nos gustan. Se cayeron los muros de Jericó, las madres recuperaron a sus hijos, porque de pronto el profeta les insufló aliento, Moisés liberó al pueblo de Israel, etc. Pero no todos los casos de fe son así. Hubo gente que sufrió insultos y azotes. Hubo gente que fue apedreada. Hubo gente que tuvo que abandonar su país en un momento determinado.
Hubo gente que lo único que tenía para cubrir su desnudez eran pieles de ovejas y de cabras. Hubo gente que sufrió angustia. Y lo más terrible, versículo 38, es que la sociedad en la que vivían no era digna de ellos. Era gente que estaba tan por encima espiritualmente de esa sociedad que esa sociedad no los merecía, no era digna de ellos. Y a pesar de que no era digna de ellos, fueron fieles. El autor de Hebreos no está dando una lección de historia, está dando una enseñanza muy importante que continúa en el capítulo 12, versículo 1, donde dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una carrera de fondo. Esto no es un sprint rápido de aquí a la puerta. Y el autor de Hebreos dice: mirad estos testimonios. Mirad la nube de testigos que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. Y aprended que vosotros tenéis que correr con paciencia, como el que corre el maratón, que efectivamente, ¿sí? El que corre el maratón, que por supuesto se quita el peso, nadie se pone a correr el maratón con una mochila llena de piedras. Se quita ese peso, se quita molestias y sabe que corre con paciencia. Cualquiera que haya corrido una carrera larga, un maratón o algo parecido, sabe que hay que ir administrando el aire y que hay que saber correr, porque si fuerzas la carrera, si no sabes correr con paciencia, como dice aquí, de pronto te caes en un momento del camino y no te levantan ni con una cruz. Y el autor de Hebreos dice: nuestra carrera es una carrera larga y de fondo. Hay que correrla con paciencia. Hay que correrla sin llevar cargas encima. Hay que correrla sin dejar que el pecado nos obstaculice hacia dónde vamos. ¿Cómo conseguimos eso? Versículo 2 del capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal gran contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y alguno puede que se pregunte: pero bueno, ¿cómo pretende usted que corramos frente a la ideología de género, que nos enfrentemos con esa situación, con el enemigo que tenemos formidable por delante? Primero, esto es una carrera de fondo. Hay que correrla con paciencia y sabiendo que puede ser larga. Tenemos que quitarnos de encima cualquier tipo de peso que nos impida correr. Tenemos que mirar a Jesús, porque si nuestros ojos están puestos en Jesús, como Jesús miraba más allá de la cruz y sabía que detrás de la cruz estaba la tumba vacía y estaba ser glorificado a la diestra del Padre, seguiremos corriendo con paciencia la carrera. Y recordemos algo importante: ninguno de los que estamos aquí, ni uno solo, hemos tenido que pasar, pasó Jesús por nuestra salvación. Y el autor de la carta a los Hebreos lo dice con claridad: hay que correr con paciencia, hay que poner los ojos en Jesús, hay que recordar que Jesús miraba más allá de la cruz. Y por cierto, miraos, que ninguno de vosotros habéis llegado hasta donde llegó Jesús por amor a vosotros. Es algo que tenemos que tener en cuenta para enfrentar esta situación. A finales del siglo XVIII, un jovencito que pertenecía a una familia no rica, pero sí acomodada, en Inglaterra, se convirtió escuchando a un predicador. Era un predicador metodista, oyó el Evangelio y se convirtió. Y sus compañeros de bebidas, de juergas, de diversiones dijeron: esto va a durar poco. Le ha dado la manía religiosa ahora, pues como de pronto en la juventud te va a formar un grupo de rock and roll o cosas de este tipo, que esto se te pasa. Y a Will se le va a pasar. Ya veréis cómo esto se le pasa.
se le pasó. Y seguían transcurriendo los años y seguía sin que se le pasara. Y en un momento determinado empezó a pensar qué tenía que hacer como cristiano para transformar la sociedad en la que vivía. Y a lo largo de su vida hizo muchas cosas, incluso fundar la primera sociedad protectora de animales de la historia. Pero lo más importante fue que cayó en la convicción de que la esclavitud era inmoral y que no era tolerable la esclavitud, y mucho menos en un país que además pensaba que era cristiano. Y decidió enfrentarse con él. Las reacciones no fueron positivas. Había gente que le decía: mira, la esclavitud es legal, no te compliques más la vida. Si es legal, fue legal en Grecia, fue legal en Roma, ¿por qué no lo va a ser en Inglaterra? Olvídate. Había otra gente que le decía: es cierto, es inmoral, el sufrimiento de miles de seres humanos es algo escalofriante, pero mira, no te compliques la vida, dedícate a otras causas, eso va a ser como darse con la cabeza contra la pared. Había otros que le decían: mira, tienes razón, pero el daño que le puede hacer a Inglaterra, que ahora mismo se enfrenta con Napoleón, emperador de Francia, el no tener los recursos económicos que vienen de la esclavitud, podría ser terrible. Olvídate de esto hasta que acaben las guerras con Napoleón y entonces lo planteas, porque ahora eso casi está a un paso de la traición. Evitar que la nación reciba recursos económicos que necesita para la guerra contra Napoleón. Pero William solo escuchaba lo que le decía su conciencia y lo que veía en las escrituras. Y al principio, elegido como miembro del Parlamento, la suya fue una voz solitaria y testimonial y nada más. Pero de pronto empezaron a sumarse otros cristianos de distintas denominaciones. Primero los cuáqueros, porque siempre habían sido contrarios a la esclavitud. Después los metodistas, que a fin de cuentas era su denominación. Luego vinieron los bautistas, y en un momento determinado lo que había sido una voz solitaria era, por el contrario, un clamor nacional. Y primero el Parlamento decidió que la esclavitud tenía que ser abolida, que no podía seguir existiendo el tráfico de esclavos, y después, unos años después, el Parlamento decidió que tampoco podía haber gente que fueran esclavos y los puso en libertad. Lo que había sido una voz aislada, débil, una pequeña luz, en un momento determinado vio como otras luces se sumaban a la suya y se convertía en un resplandor nacional. Yo sueño con que habrá un momento en que, igual que ahora contemplamos la esclavitud y decimos: ¡qué vergüenza que mi nación de origen trajera esclavos, fuera Inglaterra, España, o Portugal, o Francia, Holanda o cualquier otro! Nos parece increíble que alguien pudiera apoyar esa forma de comportamiento en otros seres humanos. Yo sueño con que habrá un momento en que miraremos hacia atrás y diremos: qué vergüenza que hubo un momento existía gente que defendía el aborto y lo quería implantar, pero a Dios gracias, eso ya no es posible. Cualquier niño nacerá en este país. Y sueño con que haya un momento en que miraremos hacia atrás y diremos: qué vergüenza que en algún momento se quisieran destruir las familias en este país, enfrentar a hombres con mujeres, ir en contra de la naturaleza humana, pero gracias a Dios es una cosa del pasado y la familia se salvó y se fortaleció en este país. Y sueño con que haya un momento en que digamos: al principio estábamos asustados, al principio no sabíamos muy bien lo que hacer, al principio sentíamos la tentación de encerrarnos en las iglesias, pero gracias a Dios eso fue una cosa del pasado. Y salimos a la calle y fuimos sal para que el Perú no se corrompiera, y fuimos luz para que el Perú no se rompiera la crisma en medio de las tinieblas, y vimos cómo Dios actuaba y transformaba poderosamente esta nación como nunca lo había hecho los otros. Y sueño, sinceramente, con que ese sueño se convertirá
convertirá en realidad. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.